Bueno, yo le voy a pedir a Juanca que me plantee el tema y vamos a hablar con el doctor José Atenágoras Vega, que es juez de cámara en lo penal, sobre declaraciones que han habido en los últimos días. Y que hay coincidencia en quien en este momento está ejerciendo la cabeza del Poder Judicial por la feria, el doctor Adolfo Caballero, y el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi. Los dos coinciden que hay que revisar las formas en que se dan las salidas transitorias, teniendo en cuenta que muchas veces la reincidencia en este tema es de personas que ya vienen con delitos anteriores, incluso con condenas, y que condenas a determinada cantidad de años terminan cumpliéndolas en un 40%, 50%, ya empiezan a gozar de libertad. Sí, así es el sistema que tenemos legalmente vigente. También escuché esa información y comparto plenamente que se tiene que modificar para bien. Pero mientras se modifica, tenemos que pensar que hay que convencer a diputados y senadores a nivel nacional, porque es reforma del Código de Fondo y también una ley de fondo, de manera que un poco complejo el asunto. Ahora, me planteaba ¿qué en el mientras tanto? ¿Qué? En el mientras tanto surja una nueva legislación, un nuevo sistema. Yo creo que probablemente produzca un poquito de escozor lo que voy a decir, pero creo que la lapicera no tiene que ser tan liviana. ¿Qué quiero expresar con esto? Para otorgar una salida transitoria a una persona que es procesada o condenada con determinadas condiciones, deben ser corroboradas, y deben ser bien corroboradas por el gabinete criminológico del servicio penitenciario, siempre hablando de San Juan, ¿no? Claro. Es decir, este gabinete está compuesto con psicólogos, psiquiatras, médicos, asistentes sociales, psicopedagogos, de manera que la persona que está sometida o pretende el servicio, no es cuestión de hacerlo en un par de semanas, en un par de meses, debe haber una observación permanente. Según me dicen, sí, por lo general, quien goza de alguno de estos beneficios viene con un examen positivo del servicio penitenciario, que dice que tiene buena conducta, que tiene proceso, y con la negativa del fiscal de ejecución penal que se opone a que se le dé. Eso se repite en muchas de las oportunidades. Sí, puede ser así y creo que es así. Te digo porque no lo he tenido, digamos, no he tenido posibilidad de observar un expediente de esta naturaleza. Pero de acuerdo a la legislación, quien inicia el trámite para otorgar este beneficio es el director del servicio penitenciario. De manera que con el contacto directo con el interno debe emitir una opinión, pero fundada lógicamente en los estudios previos. Ahora, en el mientras tanto, yo creo que tenemos que profundizar mucho más estos estudios. No darnos tan simple la libertad, lo que está diciendo. Exactamente, porque hay situaciones que el propio interno, ¿a dónde va a ir a alojarse? Probablemente a la casa donde cometió un hecho, hablando lógicamente de cuestiones sexuales. Sí. O al barrio donde cometió un delito contra la vida o la sustracción de algunos bienes. ¿Y el ciudadano cómo queda frente a esta situación? Queda totalmente indefenso. Y la persona que se encuentra detenida, tengamos claro que el interno está con una grave sospecha o condenado
plena prueba del delito que ha cometido. Entonces yo creo que hay una situación de desigualdad entre la víctima y el interno. El interno que goza, después de haber cometido un ilícito, de una libertad que probablemente, haciendo uso de ese tiempo libre que tiene, comete otro ilícito. Usted Y que ha ahí pasado hay un gran problema. por primera instancia y ahora está en segunda instancia. Se calcula, algunos hablan de 30.000, 40.000, 50.000 delitos al año en la provincia de San Juan, no importa tanto el número. ¿Cuántos hay? ¿30.000 delincuentes o son 500, son 300 que reinciden, que vuelven otra vez a estar? En realidad, tengamos en cuenta que los procesados que gozan de salidas transitorias son los menor cantidad. Acá el doctor Falcón, con su experiencia como abogado, lo puede confirmar. La cantidad de penados que gozan con salida transitoria son mucho mayor. Coincido con lo que hablan tanto el Diario de Cuyo como el ministro de Gobierno en horas de la mañana sobre el particular del número de que aproximadamente habrían unos 309 personas con salida transitoria otorgada. De esas salidas transitorias otorgadas, personas que gozan de este beneficio, aproximadamente hay 140, 145 que están de alguna manera violando la salida transitoria, porque no volvieron a tiempo, porque se fugaron, específicamente se fugaron. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Que para mí creo que es lo fundamental. Cuando usted tiene que dictar una sentencia, Sí. ¿qué es lo que procura al dictar una sentencia? ¿Sacar a la sociedad un elemento peligroso o tratar que ese hombre se rehabilite? Porque son dos posiciones distintas. Sí. Después que me diga usted eso, vamos a pasar al tema siguiente. Sí, bueno, la ley siempre trata de rehabilitación. Rehabilitar. Muy Ahora, bien. Entonces, ¿cómo vamos a cuando se da la Ahí está, salida transitoria, por eso- tienen que informarle bien si este hombre está rehabilitado o no. En realidad es un beneficio la salida transitoria más que para rehabilitar, es un beneficio para el Poder Ejecutivo, que está saturado, que trata de mantener, para evitar, yo coincido creo que el 100%, y esto es un cambio, no creo que haya rehabilitación, sí creo que tienen que cumplir la condena. Ahora, si apretamos la virome como mantenemos en este momento, bueno, tenemos que pensar de que tenemos que hacer 4 pabellones más, sí. y en esta manera no tienen que salir. Es decir, tenemos que procurar como la madre con el infante que va a primer grado y trae una goma que no es de él. Exacto. Como la maestra que educa y que por ahí tiene que sancionar a un alumno. Lo mismo tiene que ser en el servicio penitenciario. Por eso estaba hablando de Sí. este consejo que debe necesariamente tomar una actitud más rigurosa. Y a eso me refiero cuando tenemos la virome muy liviana. Sí. Pero la pregunta que le hizo Juanca no quedó con contestación. Juanca no se refería a la cantidad de reclusos que tienen. Si son los mismos delincuentes. Si tenemos pocos delincuentes que cometen muchos delitos o muchos delincuentes que inmediatamente son capturados y enviados a la cárcel. En realidad los números estadísticos hablan de hechos. Recuerdo que cuando yo estaba como juez de instrucción, se hablaba siempre entre 800 y 1000 hechos por turno. Pero de esos hechos eran esclarecidos aproximadamente un 10%. Siendo generoso. Siendo muy generoso. Y de ese 10% a condena no creo que supere el 1 o el 2%. Pero si me permite agregar, del otro lado del mostrador se agrega
hay reiteración por los mismos autores, pero que se ha agregado al mundo del delito una cantidad de gente nueva, y uno lo ve en los pasillos de tribunales, hoy en los juicios orales no se ven las mismas caras de siempre. No son el profesional del delito, no, ahora, y cada vez mientras más nuevo, más brutal es el delito. Y la sanción, la pena tiene dos, una cuestión, la justa pena que debe tener el delincuente, y la otra es la palabra de la justicia a la sociedad, para decirle, mire muchachos, si se vuelve a repetir, vayan sabiendo que esta es la pena, ¿eh? Sí. No, acá. Por eso cuando salen salida transitoria, yo tengo la sensación de que muchas veces se está burlando a la víctima, se está dando un mal ejemplo. Sí. Porque dicen, esta frase que dice, entra por una puerta, salió a los 6 años, y hoy que se ha puesto tan en boga los delitos de contenido sexual, bueno, esto se está convirtiendo en decir, bueno, la justicia al final, y después viene la frase cuando delinque, ¿por qué a mí? Sí. Claro. Bueno, ¿por qué no a vos? Y la Sí, ley también se realidad, está burlando de los jueces, ¿no? En realidad, Ponen una pena los jueces que saben que no cumplen se la va a función. cumplir. Sí. El tema es que la parte de la condena la tiene que llevar el Poder Ejecutivo, ¿eh? Un Sí, juicio normalmente esto puede es lo llevar mejor. una semana, 2 semanas, donde ustedes escuchan Sí. todos los alegatos. Sí. Dar una sentencia, imagino que no debe ser fácil, darle No. a una persona 15 años de prisión. No, tenés- ¿Cómo se siente cuando usted, por ejemplo, se entera que esa persona que le dio 15 a los 8 años está libre? sí, bueno, lógicamente, desde el punto de vista profesional tiene que caer con la cara de póker, ¿no? Ah, Pero por dentro hay un escozor. Pero este es el sistema, de manera que lo que tenemos que cambiar el sistema. Pero yo propongo que en el mientras tanto hagamos más profundo los estudios. Si tenemos asistentes sociales, darle asistente social para que haga un profundo estudio del el medio donde se va a mover esta persona. Mire, disculpe, Sí. pero no hay delito que por el carácter, doctor, o sea, si esa persona, hay una persona que es conocida, ¿no? Ha cometido un abuso sexual, estuvo unos años, se le dio el beneficio de la libertad, vuelve a cometer el mismo abuso, han pasado unos años y se le ha vuelto a conceder salidas transitorias. porque Por es ese matemático, agravante, es matemático el tema. pero Cumplido tales teniendo requisitos se le debe eso, dar. claro, Esto, pero teniendo en pero cuenta mientras que la tanto- calidad del delito, que abusó y abusó, o sea, ya no hay manera, ¿por qué se lo deja salir? Pero es que se Ahí está hay- hablando una frase que dijo, el que pide la salida es el director del penal, ¿eh? Claro. Pero por eso, o sea, bueno, si ya no no hay... me Y digas una recordemos cosa. también de que el seguimiento del interno se debe hacer porque la ley lo prevé. O es una persona del mismo servicio penitenciario que lo va a acompañar o por medios electrónicos. Es tan clarita la ley que no hay doble interpretación. Sí, lo que hay ahora es pulsera electrónica para que no salga de acá. Tal cual. Tal cual. Pero también la ley establece de que se le tiene que dar un espacio al interno. No se lo puede tener hacinado, porque por más que haya delinquido, la persona sigue siendo persona. Pero Es que eso dentro del muchas penal veces- viven drogados, empastillados, Entonces, ¿qué- borrachos, pero no, o qué es sea, lo yo no que sé tenemos? cuántas personas se pueden rehabilitar A adentro eso del me estoy penal. refiriendo cuando la lapicera no tiene que ser liviana. Como sociedad también hay que plantearse qué es lo que uno quiere, porque por lo general, cuando uno da la noticia, por ejemplo, se han realizado importantes inversiones en el penal, la reacción de mucha gente es, ¿y por qué le vamos a dar esas cosas a los presos? Porque lo tenemos que... Pero por otro lado, rematar. queremos que se rehabilite, Claro. y si en un lugar que tiene una celda para 2 personas hay 4, Es así. es imposible. Entonces es complicado dentro de la sociedad. Es así, a veces la sociedad tiene su clamor y es lógico que lo tenga, pero en este momento el único sistema que tenemos es este. Pero- Si se va a generar otro,
Doctor, o se estudia otro tipo de sistema, yo quiero mantener el hoy. El hoy es el mientras tanto. Yo exhorto a todos que tenemos que necesariamente profundizar todo el sistema. Todo el sistema. Está bien. Porque no puede ser, no puede haber, para mí, en mi criterio, no puede ser posible que los internos tengan mayores beneficios que la propia víctima. Está bien. Ahora, usted sabe- Tenemos celulares Sí. con un chip dentro del penal, tenemos droga, tenemos alcohol, tenemos fiesta, ¿Hay de todo? hay de todo esto. Ah, bueno. En la última oportunidad, no recuerdo en este momento la causa, pero sí me llegó un oficio por pedido del Ministerio Público Fiscal de Cámara, en donde hacían una referencia de lo que habían requisado. Por supuesto que se mandó a investigar, todavía no tengo el resultado, pero habían facas, había chips, teléfonos celulares, pastillas raras. Entonces, esto es la realidad. Pero que hay connivencia del personal penitenciario, porque, o sea, de alguna manera entra eso. Lógicamente que las actuaciones fueron giradas, pero todavía no tengo el resultado. Pero ocurrió. Ahora, No sé honestamente, si recuerda, doctor, discúlpeme. Sí, usted, ¿Sabe cuál era la causa de esa señora que tenía un disparo en la cara Que le dio el marido, la pareja. que yo consideré que no era la realidad Ujú. y lo condené a este señor? Sí. Lógicamente que está todo bajo recurso y todo lo que ocurre, ¿no? ¿a usted le parece que hoy hay una tarea de rehabilitación o no se rehabilita un porcentaje? Digamos, los datos que hay siempre se discute. ¿Cuántos tienen pena y cuántos no tienen pena de la gente que está ahí? Se habla que hay más del 50% Más que del son 50 procesados. que son procesados y que no son penados. Tener una Y no persona pueden- presa sin pena es ya también faltar a los... Pero aparte no se claro, puede claro. rehabilitar a un Juan procesado. Carlos, Tampoco se puede rehabilitar al procesado. Juan Carlos, Entonces, si está presa sin pena, o sea que no ha habido juicio oral, y la situación no da para que lo escarcelen, es porque hay una semiplena Claro. prueba. Por eso y lo de en realidad semiplena está prueba. cumpliendo, bien. ya adelantando pero no el se puede cumplimiento de la condena. rehabilitar, Ni cuando esté condenado se va a rehabilitar. no se va. No, Juan No, Carlos, porque olvidémonos de esta situación. El interno Es primero una tiene que situación no adherirse. existe. Fíjese cómo es la ley. Exacto, tiene que ser voluntario. Es una cuestión voluntaria. El interno se tiene que adherir. ¿Para qué? Para conseguir la salida transitoria. De manera que las personas que se encuentran a cargo de esta problemática, yo realmente quiero que sean más profesionales, que no sea tan fácil. No sé si me explico. Sí, Así que claramente. el informe no diga tan fácil, Exactamente. tiene buen comportamiento. El director recuerde que depende del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿quién da la salida transitoria? ¿El mismo juez que Hay un ha juez dado de la ejecución. pena o un juez de Juzgado de ejecución? El juzgado de ejecución. Siempre es el mismo Exactamente. Acá tenemos un juzgado de ejecución. juzgado, que está a cargo de la que doctora está- Campos. Exactamente. Ella toma el legajo, lo estudia y lógicamente resuelve. Siempre ha dicho la doctora Camus que todas sus decisiones son en base a lo que dice la ley. Exactamente. Es así. Es así. Ahora, volviendo un poquito para atrás, perdone que rebobine. Me parece a mí que el Estado, no el gobierno, el Estado, tiene necesariamente que formular también y realizar cambios. ¿En qué sentido? La persona tiene que estar dignamente alojada, tiene que tener buena alimentación, tiene que tener trabajo, tiene que tener una remuneración por eso, pero también se le tiene que exigir. ¿Para qué? Para que de alguna forma tenga una orientación
mejor de la que ha entrado. Porque muchas personas, todas las personas somos fruto de la cultura que hemos recibido. Sí, lo que planteaba Patricia es el caso de violadores, que ese es un caso tal vez distinto. Hay, Usted no puede dejar libre 3 veces a un violador. No, Y que por lo general tienen un comportamiento impecable exactamente. dentro del penal. Sí, Y por afuera son supuesto. los monstruos. Por supuesto. Es distinto a un tipo que roba, sí, se puede perfectamente reinsertar en la sociedad. Pero un violador es muy difícil. Y la Corte se negó a llevar un registro de violadores, por ejemplo, porque decía que no era constitucional. Hablan de ser estigmatizante. Lo que pasa es que se puede hacer el mismo registro en forma voluntaria. Y entonces usted le concede algún derecho si deja aceptar el registro. Y eso facilita mucho. Ahora, coincido con ustedes, el violador tiene esta conducta que es reiterada. Es así. Es reiterada. O sea, Es reiterada. la violación, el abuso sexual no es una cuestión de sexo. Es que por ahí Es no una se, cuestión de piensa, abuso. no se piensa en la víctima, ¿no? Yo no No. sé si usted piensa en la víctima cuando juzga. Bueno, generalmente la tengo ahí, Sí. pero también nos surge, Juan Carlos, como me ha pasado, que la víctima se autoinculpa en casi toda la mayoría de los abusos sexuales o delitos contra ella misma para lograr que el interno salga. Mire, yo le cuento, Es una le cosa cuento increíble, caso, pero es verdad. pero que lo he tenido muy de cerca. Supongamos un arrebatador, es un delincuente menor. Sí. Ahora ese arrebatador que se agarró de una cartera de una mujer, la arrastró 50 metros. Esa mujer lleva a lo mejor un año en rehabilitación, Sí. un año en rehabilitación. Le cambió la vida, la llenó de miedos, Sí. anda viendo fantasmas por todos lados. La destruyó. Volvemos, el arrebatador ese, ¿es un delincuente menor? No, para mí no. No, para Va. nada. No, no. O sea, a Pero ver, ¿cómo ya, juzgan para ustedes? eso todo lo que pasa es que la palabra menor es referente a otro tipo de delito. Menor- Ahora, pero referente a la víctima, le acaba de alterar la vida. El delito es Menor una cuantía, alteración, digamos. de menor cuantía. De la menor pena. cuantía por el Pero es una valor alteración claro, pero- pecuniario, pero aparte eso no es un pero hurto, cuando es un usted le- hurto seguido de lesiones. Claro, pero cuando a usted le graves y llega el demás. caso y dice, ¿cuántos arrebato hay por día? 50, 100, dejémoslo. Entre las- Mientras no hayan escándalo en la prensa, lo dejemos. Entre las 7 y las 8 de la mañana llegan a 60. Esta es la relación que hay. Es Mientras el dato que no hay da- muerto, no hay El dato que da Falcón dice sí. que entre las 7 y 8 de la mañana Llegan a 60. 60. El horario del arrebato Bueno, sobre mujeres. Y de horario eso, del colectivo. a lo Sí. mejor tiene suerte y le puede arrebatar la cartera y irse. Pero Sí. cuando la arrastra, cuando la hizo chocar contra un poste, Claro. ¿Y cuando la tira a la calle? entonces... Sí. En realidad el delito está. Y esos casos no La se cuantía no- puede no se modificarse, ¿no? Pero Puede. además, por más que vaya Hay preso, carteras que llevan 2 esa pesos nada persona más. no se recupera, juzgan, no se recupera. No, vuelve a delinquir. Es que se ha perdido la cultura del trabajo, Juan Sí. Carlos. La gente te dice... La cultura del ellos trabajo, creen tal que cual. salir a trabajar es salir de caño. Doctor, cuando usted sentencia a alguien que le da una sentencia dura, Sí. ¿cómo toma ir al penal? Porque en algún momento ir al penal Tenemos era... que ir al penal. Pero la persona que es sentenciada tiene que ir al penal. En algún momento ir al penal pasaba lo peor que le podía pasar a una persona. Ahora dicen que hay delincuentes que no sufren tanto ir al penal. Toma como parte del oficio. Parte del oficio, parte del ¿Puede, costo. puede pasar ahora sí? Parte del costo, sí. Y hay personas que delinquen a propósito por 2 motivos. Porque no tienen otro lugar donde estar y porque dentro del penal están seguros. Podríamos llegar a decir que a veces hay ¿Seguro de qué? internos que prefieren estar en el penal porque están mejor custodiados. Sí. Afuera, no, afuera a veces es más terrible.